Analizamos la actualidad en tiempo de tertulia con Vidina Espino por parte de Coalición Canaria. ¿Qué tal? Muy buena. Muy buenos días. Encantado de saludarte. Y también saludamos a Marcos Hernández del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buena. Hola, muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, encantado de saludarles a ambos, de darles la bienvenida en esta tertulia de Parlamento donde vamos a abordar diferentes asuntos que se están abordando en el Parlamento, que se van a abordar. Pero lo primero de todo, antes hablábamos con Vicky Palma, ¿no? De esa prevención, nos aseguraba que, bueno, que siempre, aunque el efectivo para esta campaña de verano es bastante elevado, siempre que tenemos que estar al tanto de cualquier riesgo, Vidina, y llegan los calores, llega el incendio y luego ya pues todos son manos a la cabeza, ¿no? Así que siempre las políticas de prevención son fundamentales. Sí, está claro que hay que hacer un trabajo durante todo el año para limpiar el campo, para que todo esté lo más preparado posible, pero luego hay una parte fundamental, lo hemos visto en los últimos incendios en Canarias, han sido principalmente el factor humano, que como dices luego, pues por imprudencias, pues nos echamos las manos en la cabeza, ¿no? Y se han provocado incendios terribles, pues sin querer. Así que yo lo que creo es que cuando hay calor, cuando ya entramos en estos meses de verano, que hay mayor riesgo, sí que tenemos que ser mucho más cuidadosos y seguir siempre las recomendaciones. Si se prohíbe hacer fuegos, si se prohíbe hacer trabajos que puedan hacer saltar chispas, ¿no? Recuerdo que uno de los incendios de Gran Canaria creo que fue por una chispa de una radial, o sea que seguir siempre pues las recomendaciones y las indicaciones porque luego todos lo lamentamos. Marco. Bueno, pues efectivamente, redundar en lo que ha dicho Vidina, que son las cuestiones obvias. Es verdad que la experiencia nos va dictando cómo ir actuando, pero eso no quiere decir que no tengamos siempre cierto riesgo que tenemos que minimizar, ¿no? Lamentablemente, por eso decía que la experiencia nos ha dicho, además una experiencia a veces es compleja en el sentido de lo difícil y la magnitud también de los incendios que hemos tenido, y que por tanto aquí lo que se requiere por parte de la administración, por supuesto, el trabajo preventivo, por parte de la población, pues extremar siempre las precauciones y no dar por sentado absolutamente nada, por tanto seguir a rajatabla las recomendaciones que en este caso los equipos técnicos siempre llegado a estas fechas nos comunican, nos asesoran y que nosotros estamos en la obligación de seguirlo a rajatabla. Bueno, hablamos ya de la actualidad. Ayer veíamos esa manifestación por parte del Partido Popular, 100.000 personas por parte de los populares, 50.000 por parte de delegación del gobierno. Desde tu punto de vista, Medina, ¿crees que esto va a servir para que haya elecciones anticipadas? ¿Simplemente toque de atención? No sé cuál es la postura por parte de Coalición Canaria al respecto de lo que veíamos en el día de ayer. Bueno, yo creo que siempre es legítimo que todo aquel que se quiera manifestar, que se manifieste, pero creo que Pedro Sánchez ya ha dejado claro en reiteradas ocasiones que tiene la intención de finalizar la legislatura o alargarla todo lo posible, a pesar de que no tenemos presupuestos generales del Estado y eso también pues nos supone muchos inconvenientes, también por ejemplo para Canarias, para las partidas que necesitamos para Canarias. En cualquier caso, yo sinceramente creo que esa manifestación de Madrid a nosotros como canarios no nos aporta nada, más allá pues, del ruido, ¿no? que siempre hay en la capital de España tensando la cuerda entre el Partido Popular y el gobierno del PSOE. Y sí que en realidad a nosotros lo que nos debe ocupar es que se vaya cumpliendo esa agenda Canarias que firmó Coalición Canaria con el Partido Socialista, que hay cosas que se han ido cumpliendo, otras no tanto, y tenemos que estar vigilantes y velando para que se cumplan. Hemos conseguido, por ejemplo, que se aprobara el decreto para el reparto, la distribución de los menores migrantes, pero sigue sin concretarse porque, por ejemplo, no hay colaboración de las comunidades autónomas. Es decir, yo creo que Canarias, en donde tiene que estar, es centrada y preocupada por resolver los asuntos que a nosotros nos afectan, porque este tipo de manifestaciones y con esos eslóganes pues un tanto salido de tono creo que no llevan a ninguna parte. Marco. Sí, empezando por último, el eslogan es toda una provocación, ¿no? Bueno, alguien me decía, hablaba con un compañero profesor universitario estos días, dice, no, el eslogan es perfecto. La democracia para todos, la mafia sabemos quién la representa y la representa quien convocó todo esto. Pero bueno, esto no es la sexta manifestación que se produce, quiero recordarlo. Por tanto, no es un hecho, digamos, aislado, puntual, pretendiendo que la voluntad popular se haga a través de un proceso electoral, que eso toca cuando toca, lógicamente, pero me preocupó mucho el lenguaje, me preocupó mucho la hipérbole que se usaba constantemente y que yo creo que retrata muy bien esa situación en la que se encuentra el Partido Popular. Y digo esto
porque yo creo, escuchando al señor Feijóo, que las palabras de ayer estaban más pensadas en una coraza hacia sí mismo para protegerse de los que tenía al lado. Y creo perfectamente que me saben entender los que me están escuchando. Ese tándem del señor Aznar ayer con la señora Ayuso, hablando, por cierto, diciendo que en España no se puede sentir nadie extranjero y echando fuego sobre las lenguas cooficiales reconocidas constitucionalmente, no deja de ser una hipérbole más, pero en este caso sobrepasando cualquier límite. Por tanto, Feijóo lo ha hecho primero porque no supera que las cosas vayan bien. De esto que la economía funcione y que el paro descienda, por ejemplo, como dos elementos fundamentales que estructuran una sociedad, junto con el resto de las políticas sociales, las políticas de bienestar, pero eso no lo soporta. Pero, repito, creo que era más enfocado a protegerse de lo que le viene. Entre otras cosas porque él sabe, cuando hablaba mucho de yo seré presidente, cuando sea presidente, habla mucho en primera persona del singular y eso denota cierta debilidad. Al margen de que luego, repito, me parece que se usaban unos términos muy soeces, muy poco democráticos, una terminología, en fin, bastante agresiva y solamente como anécdota. En un momento determinado, cuando el señor Feijóo pregunta ¿y qué cree que debemos hacer? Y salió uno del público, dice asaltar la Moncloa. Bueno, eso yo no sé si lo escucharon, pero se escuchó claramente mientras yo lo veía en directo a través de la televisión. Y bueno, pues esos son esos desmanes y esas, digamos, esas ciertas tendencias a imitar procesos que hemos pasado, por ejemplo, en el caso estadounidense, y que miren lo que deriva, ¿no? Bueno, a mí me preocupa todo eso porque el de respeto institucional por parte del primer partido de la oposición, desde luego en el día de ayer, no quedó, desde luego, ni siquiera manifiesto, ¿no? Antes hablabas también, Vidina, de la Agenda Canaria. No sé hasta qué punto el incumplimiento de la Agenda Canaria puede hacer que también se lleguen a manifestar en Canarias, o crees que a lo mejor antes de que acabe la legislatura todo lo propuesto en esa Agenda Canaria se está cumpliendo por parte del gobierno. Bueno, yo creo que los partidos políticos donde tienen que hacer la política y la política útil es en las instituciones. Yo creo que llama la atención que el Partido Popular pues continuamente esté haciendo llamamientos a esas manifestaciones, que en todo caso creo que deberían ser más cuando hay malestar, que sea la propia sociedad civil la que se organice y la que se manifieste. Creo que el Partido Popular tiene motivos para hacer oposición, pero que se debe hacer en las instituciones. En cuanto a la agenda canaria, como ha explicado el presidente del gobierno Clavijo, hay cosas que se van cumpliendo y cosas que no, y hay que estar vigilantes. Es decir, ¿hemos conseguido que se aprobara el decreto para la distribución de los menores migrantes? Sí. El decreto se ha concretado, realmente hay colaboración por parte de las comunidades autónomas para, no, los 5.600 menores siguen en Canarias de momento. Tampoco el Estado ha asumido y está acatando la sentencia del Tribunal Supremo de esos más de 1.000 menores que han pedido asilo político y que no tiene que ser las comunidades autónomas, sino tiene que ser el propio Estado el que se encargue de esos menores que han pedido asilo, ¿no? Protección política. La gratuidad de las guaguas se ha mantenido, hemos logrado que se mantenga también en este 2025, pero con la dificultad estuvo en peligro porque no había presupuestos, entonces había dudas jurídicas sobre si se podía continuar o no. Se ha solventado los 100 millones de reconstrucción para La Palma. Necesitamos también ayuda y colaboración del Estado para todo lo que tiene que ver con la renovación eléctrica, para que no se produzcan apagones en las islas, para inversiones también para toda la parte hidrológica, para evitar la sequía. Es decir, yo creo que tenemos que estar centrados en, hay cosas que se van cumpliendo de la agenda, otras se resisten y hay que estar insistiendo, pero creo que ese es el camino, o sea, el ruido y los insultos y todo esto que estamos viendo creo que no es la solución para resolver los problemas que tenemos en Canarias. Marco, para dar tiempo de cumplir con toda la agenda canaria, después de todo lo que ha enumerado Vidina, que en este caso pues hay algunos temas que todavía parece que están enquistados. Bueno, yo creo que luego yo creo que la voluntad por parte del gobierno es inequívoca. Y si quitásemos efectivamente, como dice Vidina, quitásemos todo ese ruido y nos centrásemos en lo importante, que es en la gestión, en el día a día, y por tanto estar cumpliendo con esos objetivos, yo estoy convencido de que estamos en el camino correcto, al margen de que haya pequeñas dificultades. Bueno, dificultades, está Vidina hablando del tema de inmigración. ¿Usted sabe las dificultades que hubo para incorporar el asunto de migración en la conferencia del presidente? Lo digo porque tuvo que actuar el propio presidente del gobierno, que tiene potestad para ello. Porque para incorporar un asunto en orden del día de la conferencia del presidente necesitas, en este caso, 10 comunidades autónomas que estén a favor.
no, ese tema de la inmigración no estaba incluido hasta que el presidente del gobierno lo incorporó. Por tanto, la voluntad es inequívoca. Es verdad que hay un montón de peros en el camino, porque este reparto solidario o distribución solidaria de los menores no depende sino también digamos, del comportamiento solidario por parte de la comunidad autónoma. Pero dicho esto, yo creo que sí, que la agenda canaria va en el buen camino, son un montón de elementos. Y luego hay cosas que no comentamos porque no están ni siquiera en toda la agenda, pero cuando se aumenta a 3.000 millones las ayudas en materia de becas, ¿usted sabe cuántos alumnos y alumnas de Canarias se benefician también de las mismas? O cuando hemos incorporado recursos hace tan solo una semana, otros 15 millones de euros para potenciar la educación infantil de 3 años. Esos elementos igual no llevan una página o un titular, pero viene a las claras demostrar que hay desde luego una connivencia en la gestión a la hora de favorecer los intereses generales del estudiantado en el caso de la educación, pero también de estos menores inmigrantes, que lo que se pretende lógicamente es darle una respuesta adecuada, una respuesta acorde a los derechos humanos, y que nos estamos encontrando con un muro de frente, pero no es el gobierno quien pone ese muro, todo lo contrario, ha puesto la carne al asador, y creo que las muestras son evidentes. Pero como no quiero entrar en esta discusión del tú más, porque en este juego en el que se ha incorporado el Partido Popular no beneficia a nadie, yo lo que pretendo es volver a lanzar el mensaje de un compromiso inequívoco con la realidad canaria por parte de todos. Y eso incluye los que gobiernan en Canarias, los que estamos en la oposición, pero hombre, desde luego los que gobiernan, una parte de los que gobiernan, no es Coalición Canaria precisamente quien no haya puesto toda la carne en el asador también, pero la otra parte debería ser también un esfuerzo como mínimo igual o mejor en la medida en que también se le exige esa responsabilidad o ese plus de responsabilidad que tiene. Bueno, dicho esto, este siguiente tema lo abre en este caso Marcos Hernández. Hablamos de la conferencia de presidentes. Se esperaba, ¿no?, que Canarias pudiera sacar adelante, ¿no?, todo el problema que tenemos con el fenómeno migratorio, etcétera, etcétera, pero parece que, digamos, los titulares han sido otros completamente alejados, ¿no?, de los temas relacionados con el archipiélago. ¿Qué va a pasar después de una conferencia que parece que podía ser el último halo de esperanza y que se queda en nada? Yo no creo que sea el último de esperanza, ¿verdad? Que es una herramienta fundamental, porque en ese sentido, estando todos presentes, todos los gestores, en este caso los responsables públicos de cada una de las comunidades autónomas, pues parece que era el colofón final a solucionar un asunto que, insisto, del momento en que no se quiso incorporar y se tuvo que incorporar, permítanme la expresión, a calzador por parte del presidente del gobierno, porque las comunidades autónomas no querían que estuviese presente el asunto de la inmigración y por tanto de esa distribución solidaria, sabíamos perfectamente cuál iba a ser la posición, y efectivamente por parte de la comunidad autónoma ha sido una negación absoluta. Están en esa visión donde ahí la ultraderecha tiene mucho que ver, en los gobiernos, en el apoyo a los gobiernos. No estamos estos días con los presupuestos, con la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma, donde están condicionando sus presupuestos a que esa distribución no se cumpla. Por tanto, sabemos que tenemos un problema muy, muy serio, muy claro, que no responde a una sociedad del siglo XXI, sino a una serie de retórica muy preocupante, desde el uso del lenguaje a cómo se posicionan frente a este tipo de cosas. Pero yo sí creo que el gobierno, junto con el gobierno de Canarias, va a tomar una decisión que tenga que ser obligatoria. Es decir, no pasa absolutamente nada. Es decir, la ley está para hacerla cumplir, y las comunidades autónomas que intentan usar esto como arma arrojadiza, pues no permitamos que los menores estén en medio de una batalla dialéctica que en nada les beneficia, ¿no? Medina. Sí, el presidente Clavijo abordó 3 temas que son importantes para Canarias, que son la migración, la vivienda y la educación. En el caso de los menores migrantes, seguimos, como decía antes, con los 5.600 menores en Canarias. Solo el País Vasco y Cataluña mostraron su disposición a acoger a los menores que les correspondiese. Y bueno, tampoco el Estado está cumpliendo, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que le dice que además de los menores que tienen que ser repartidos o distribuidos entre las comunidades autónomas, hay más de 1.000 que han pedido asilo político, tienen un tratamiento diferente, tienen que ir a la red de acogida internacional, y esta red depende únicamente del Estado, que tampoco ha dado respuesta, porque dice el Estado que no tiene medios. Pero hay que entender que Canarias tampoco teníamos medios, y llegaban 200 chicos en un fin de semana a la Isla del Hierro y se habilitaban esos medios. Por tanto, es difícil de entender cómo un Estado, con la cantidad de recursos que tiene, no es capaz de dar respuesta. De hecho, el Supremo ya en esta segunda resolución pues ha sido
bastante contundente, incluso amenazando de multas a aquellos miembros del gobierno que no cumplan con la acogida que tienen que hacer de estos menores. En materia de vivienda, Canarias, el presidente acogió de buen grado la propuesta que hace el gobierno del Estado, que quiere incrementar la financiación en un plan de vivienda que sería pues un 60% del Estado y un 40% que aportarían las comunidades autónomas, pero también se ha pedido que, por ejemplo, se permitan utilizar los recursos de superávit que tienen ayuntamientos, comunidades autónomas, en el caso de Canarias los cabildos, que podrían ser miles de millones, también para impulsar la vivienda pública. Es una propuesta que se hizo y que quedó sobre la mesa. Y en cuanto a educación, pues sí, se ha reclamado una mayor financiación para la educación de 0 a 3 años, que sabemos que no es obligatoria, pero sí es fundamental para el desarrollo luego de los niños en su etapa educativa. Cuanto antes entran en la escuela y adquieren por ciertas habilidades, eso les facilita su desarrollo educativo, y también para las familias y sobre todo para las madres y para las mujeres que queremos conciliar y que queremos trabajar para sacar nuestras familias adelante. Fueron las 3 propuestas que llevó el gobierno de Canarias, y sin duda pues la más sangrante es esa falta de respuesta a los niños menores migrantes. No sé, Marcos, si después de, bueno, también lo que ha contado Vidina y que tú mismo considerabas, ¿no?, que no va a haber que no va a ser el último o la última vez, ¿no?, que hablemos de esto tiene una solución a corto espacio de tiempo, ¿no?, un corto periodo, porque es que estamos viendo que se está alargando demasiado. Sí, se está alargando demasiado porque esto es una situación normal de menos tensión o de menos uso, permite la expresión torticera de los menores. Esto tendría una solución inmediata. Aquí hay un uso partidista y hay una serie de personas, en este caso menores, inmigrantes, que se encuentran en esa diana, ¿no? A mí eso me preocupa mucho, pero creo, además, con respecto a los menores que están pidiendo protección, en este caso asilo, ya ha expresado el gobierno, efectivamente, yo creo que ha tardado el Estado, el ministro crítico, ha tardado un tiempo más que prudencial para dar una respuesta a este tipo de situación, que son diferentes a la distribución solidaria, pero sí es verdad que ha dicho el gobierno que sí, que esta vez va a ser la definitiva, en el sentido de que va a poner manos a la obra para este asunto. Complejo, difícil, pero sobre todo lo hacemos más complejo y más difícil en la medida en que hacemos un uso interesado de los problemas. Y el uso interesado de los menores me parece que además eso es una línea que no podría nunca traspasarse. Se ha traspasado. Y me gustaría resaltar, y es verdad, insistí solo en el tema de migración, pero el tema de la presente conferencia dio para mucho más, y el tema de vivienda, que es otro tema muy importante, sobre todo para Canarias, que tiene dificultades, incluso yo diría que mucho mayor que incluso que otras comunidades autónomas, sí que es importante. Esa aportación de esos 7.000 millones, junto con las propuestas, decía Bettina, el uso del superávit. Pues sí, el uso del superávit o cualquier otra herramienta presupuestaria que tengamos a nuestro alcance para facilitar que la vivienda pública, facilitar la promoción, la agilización de esos trámites. Por supuesto que si no podemos pasar, en el final del año 2024, como dato, querría apuntar que el precio medio del metro cuadrado estaba en 2.029 metros cuadrados en el caso de Canarias. Estamos 8% por encima del 2007, es decir, que estamos muy por encima del valor especulativo de la burbuja inmobiliaria del año 2007. Hombre, yo no sé si esto se va a convertir en una nueva burbuja, lo que sí es verdad es que hay una especulación inmensa con un derecho constitucional como el tema de la vivienda, que lógicamente es un tema a abordar en la conferencia del presidente, y espero que la comunidad autónoma, junto con, igual que ha hecho Canarias, haga aportaciones en ese sentido. Efectivamente, el uso del superávit a mí me parece una herramienta fundamental que se puede hacer, por supuesto que sí que se puede hacer o se puede analizar, pero hay que hacerlo, porque no puede permitir que el 38-40% del salario del canario se vaya destinado a la vivienda. Solamente para la adquisición, porque la adquisición de vivienda no es solo la adquisición, luego es, como decimos nosotros, vestir la vivienda, eso lleva unos costes añadidos. Cualquier experto financiero te recomienda que bajo esa premisa pues no te endeudes, que eso significa pues, que vamos a tener cada vez más pobreza al margen de que puedas hacer la vivienda. Eso hay que evitarlo, y eso se hace con políticas públicas que sean potentes y que desde luego miren por el interés general y no por el interés especulativo sobre el suelo. Bueno, ahora que Marcos ha hablado de la vivienda, justo uno de los temas que íbamos a abordar es precisamente cómo se ha duplicado, ¿no? Si no me equivoco, se ha duplicado, en este caso, en 10 años el precio de la vivienda, pero está dando también pie a personas que no pueden acceder ni siquiera a un alquiler, y se está empezando a observar también
que ya vemos viviendas irregulares, lo que era antes el chabolismo, ¿no? Que hace muchos años que lo vimos, que vuelve otra vez, porque son personas que necesitan buscar un sitio donde vivir y se están creando su propia vivienda en lugares donde realmente pues a lo mejor hay poco tránsito y en condiciones que no son saludables tampoco. Sí, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Canarias hace 18 meses fue decretar la emergencia habitacional para tratar de buscar solución al problema que tenemos de la vivienda en Canarias, que no va a servir como una solución. O sea, hacen falta muchas medidas. Hasta ahora ya se han aprobado 2 decretos de vivienda, uno para facilitar suelo, para que los municipios puedan facilitar suelo para la construcción de vivienda pública, otro también para agilizar las licencias. Se ha constituido recientemente el Observatorio de la Vivienda de Canarias, que ni siquiera el Estado tiene un organismo similar, que es para observar la evolución del mercado y entender la evolución del mercado. Pero si algo es clave en economía y que sí que tenemos claro es que lo que hace falta es mayor oferta. Tenemos un problema de que no hay oferta suficiente de vivienda por varios motivos, porque en los últimos años, por ejemplo, el 33% de las casas que se han vendido en Canarias han sido a personas extranjeras que las usan de segunda residencia, y por eso nosotros también estamos trabajando si a través de los municipios y a través también de la Unión Europea podemos limitar en Canarias la compra de vivienda a extranjeros, teniendo en cuenta que somos región ultraperiférica y tenemos unas especificidades y tenemos una limitación, ¿no?, en lo que se refiere a la vivienda importante. Hemos abordado, está la ley en el Parlamento, una ley que ha sido muy polémica, muy controvertida, pero era un asunto que también había que abordar, que es el alquiler vacacional, porque muchísimos propietarios, ante la inseguridad que han sentido con la ley de vivienda estatal, que consideran que protege más al que ocupa que al propietario de la vivienda, pues mucha gente había sacado sus casas del mercado, digamos, de vivienda, de alquiler para larga duración y lo preferían llevar a extranjeros que venían unos días y se iban. Hemos tenido también un problema con eso, porque consideraban que les sacaban más rentabilidad económica, y todo eso hay que regularlo y limitarlo. Estamos incentivando también, de nuevo, la hipoteca joven Canarias para que se le dé, en el caso de la primera vivienda, de la compra de la primera vivienda, a personas de hasta 40 años, hasta el 95% del crédito que les hace falta para comprar esa casa. Es decir, son múltiples las medidas que se están poniendo sobre la mesa, pero sin duda yo creo que la fundamental es construir vivienda pública, porque ha habido muchos años, debido a diferentes crisis económicas que hemos tenido, que se ha abandonado en cierta medida pues la construcción de vivienda pública y exponer más oferta para que puedan bajar los precios. Marcos, para cerrar este tema, lo que decía antes, el incremento, ¿no?, de personas que están buscando una alternativa y vuelta otra vez a ver el chabolismo en Canarias. ¿Qué va a pasar con esto también? Un tema fundamental, pero tiene que ver con lo que hemos hablado efectivamente de la oferta, una demanda mayor y una oferta que disminuye, con muchos elementos. No solo la vivienda vacacional, no nos llevamos engaño con esto, porque si vamos a señalar como con el dedo acusador precisamente a la vivienda vacacional, estamos también errando en un tiro. Aquí hay muchos más elementos, algunos ha comentado Medina, que se solapan, pero no es fundamental. Y cuando comentas acertadamente que hay una tendencia a ocupar espacios, bueno, ese espacio que llama un chabolismo, para entendernos claramente, eso está ligado básicamente a los salarios. Y está ligado al salario, porque muchas de esas personas son trabajadores y no tienen acceso. Eso es lo preocupante si hablamos de los trabajadores pobres. Por tanto, en Canarias, y lo hemos hablado del Parlamento, es verdad que hemos predicado en el desierto, lo hemos dicho en cuantas ocasiones. Tenemos que seguir mejorando los salarios. Les voy a decir como referencia, los salarios en Canarias con respecto al año 22 hemos disminuido un 0,9. Es decir, nosotros no vamos aumentando, es decir, no estamos yendo a la par con respecto al nivel de crecimiento del precio de la vida, ¿no? De forma que, por tanto, se va generando una bolsa cada vez de mayor pobreza de personas trabajadoras, pero pobres. Claro, es un elemento fundamental el poder adquisitivo. Decía Divina, el bono joven, que lleva muchísimos años, la hipoteca joven, que efectivamente es una herramienta más. Pero ¿cuántos jóvenes, aunque tú le des el 90%, el 95%, el 100%, puede luego hacer frente a la devolución, aunque sea crédito, son de intereses de tipo cero? ¿Cómo hace frente si tus salarios ya están paupérrimos en ese sentido? Sí, aquí otro elemento, porque al final no deja de ser este enfoque sistémico donde todo está interrelacionado. Pues claro, está interrelacionado la poca bolsa de suelo,
digamos, la dificultad por parte de la administración para sacar en tiempo y forma los planes de vivienda. Que, por cierto, en Canarias el primer plan de vivienda fue 21-25 con el señor Sebastián Frank siendo consejero, que son las únicas casas, viviendas que hoy se están edificando. En el caso de Lanzarote, las 300 casas que se están edificando en Maneje son precisamente de la etapa anterior. Yo lo que animo a este gobierno es que agilice un nuevo plan de vivienda, incorpore esos recursos y, por tanto, poder generar y cubrir esa expectativa de vivienda. Así que la situación no es fácil, yo entiendo la complejidad de la misma, pero aquí tiene que tener la coartada, de coordinación entre todas las administraciones, y aquí los ayuntamientos son un parte fundamental, precisamente para dar esa primera cobertura, para que ese chabolismo no se produzca, es decir, estar al lado de aquellas personas con necesidades. Para eso están también los recursos destinados a esos fines, para que luego la administración autonómica junto con la estatal pueda ir definiendo sus planes, pero de forma inmediata. No podemos estar solamente haciendo anuncios, sino convertirlo en realidad y plasmarlo en realidad, y eso se hace cuando se llega por allá a diciembre, y Medina lo sabe perfectamente, que se llama presupuesto general de la comunidad autónoma. Ahí es cuando se reflejan las verdaderas intenciones de un gobierno, si realmente está preocupado con este asunto, y desde luego el Partido Socialista estamos muy preocupados. Bueno, apenas nos quedan 5 minutos. Muy rápidamente también me gustaría abordar el problema que algunos, ¿no?, denuncian de caos de urgencias en el Hospital Universitario de Canarias, Vidina. Esto va a ser seguramente uno de los temas que también se va a abordar en el Parlamento de Canarias este martes y este miércoles. ¿Soluciones que está haciendo el gobierno al respecto? ¿Qué crees que puede haber para que este caos que algunos denuncian, pues bueno, se pueda atenuar? La consejera de Sanidad ya lo ha explicado varias veces en el Parlamento. En el UC tiene un problema de limitación de espacio, tiene un problema de que la estructura, digamos, no da para más, y también un problema de organizativo. Y eso es lo que se está intentando cambiar. O sea, si hay ya 12 actuaciones en marcha, hay dinero, se están ejecutando medidas para intentar contar con más espacio y reorganizar ese espacio. También se ha contratado a más personal sanitario, sobre todo para urgencias, que es donde se producen esos colapsos. Pero sí, vamos, es evidente que la situación de las urgencias de LUC es preocupante, que hay que tomar medidas, que se están tomando, pero que hay que intentar, lo que está intentando la gerencia de LUC y el gobierno, es hacer un cambio estructural, porque lo que vemos que lo que no ha funcionado, lo que hemos tenido hasta ahora, hay que hacer un cambio organizativo, un cambio estructural, hacer inversiones en infraestructura, porque no podemos seguir poniendo parches. Entonces es verdad que puede que esto resulte incómodo al principio cuando se cambian las cosas, pero el objetivo es no seguir haciendo lo mismo, porque si no las urgencias van a seguir colapsadas. Marcos. La verdad que es un tema que me preocupa. Yo he sido portavoz de sanidad, conozco bien la realidad sanitaria de Canarias con las dificultades, porque también me llevaría a engaño si dijera que el LUC no ha tenido dificultades con la urgencia en tiempos pretéritos. Las ha tenido. Pasa que lo ha tenido en picos normales, en picos de gripe, en situaciones muy extremas. Ha tenido algún pico y ha generado cierto colapso en urgencias. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora se ha ido acumulando y manteniéndose mucho en el tiempo. De hecho, acumulamos el mayor número de reclamaciones del conjunto de España, si hacemos la comparativa. Tenemos una situación en la parte de triaje, donde están reclamando que tienen poco personal, pero que se está haciendo además una gestión inadecuada o ineficiente en este sentido. Claro, cuando eso ocurre, si esa parte que es triaje, que es, digamos, la primera entrada del paciente en urgencia, lo vas situando en los pasillos, ocupando los espacios, que son espacios incluso comunes, con hasta 22 horas de tardanza, lógicamente eso no es una sanidad de calidad y eficiente. Le podemos unir a eso que es verdad que estamos teniendo en Canarias un problema asociado al el uso de las camas sanitarias por personas que sí que requieren de un uso de una cama sociosanitaria y que se nos está dando una respuesta, sí. En el caso de LUC, no es broma, son casi 150 pacientes que deberían estar dados de alta y estar en este caso, en un recurso sociosanitario. En torno a 900 en el conjunto de Canarias, pero LUC se lleva la palma. Luego hay una cuestión que a mí me resulta cuando menos chocante. El LUC está en torno a 290, tiene capacidad de 290 urgencias diarias, la Candelaria en torno a 300, y en la Candelaria no se produce. ¿Tiene esto que ver con ese tan anunciado modelo de profesionalización de la sanidad y que luego en el LUC
en vez de estar un profesional de la sanidad, pues está un profesional de la estiva. Pues no lo sé, yo voy a darle por lo menos la duda, pero algo está ocurriendo con esa gestión, y esa gestión a ella se llama gerencia, ¿no? En este caso, lo que más me preocupa de todo esto es que estos son los elementos, y así lo dice la experiencia, son los elementos que provocan la fuga de sanitarios, la fuga de cerebro. Y si la fuga de cerebro se produce, lo que estamos haciendo es que estamos complicando más la situación. Por tanto, una cosa no solo tiene una influencia directa sobre la atención sanitaria y de calidad del paciente que va al servicio de asistencia sanitaria, sino que además vamos disminuyendo, vamos, digamos, eliminando números de personal sanitario porque se va a otro lado porque no aguanta la presión. Y eso no lo digo yo, lo han dicho, lo han manifestado algunos de los trabajadores que hablaban de que la situación se había vuelto insoportable por la presión a la que están sometidos. Esto necesita y requiere de una apuesta seria por parte de la Consejería, que, como dice Vidina, por parte de la Consejería se intenta hacer un plan de choque, pero que tendremos que volver a insistir para que los presupuestos de la comunidad autónoma, este tipo de cuestiones, se vean perfectamente plasmados los presupuestos a través de partidas específicas para la urgencia. Muy resumidamente, Vidina, no sé si quieres aportar algo más porque ya nos vamos. Sí, bueno, que no quedarnos solo con la parte negativa de luz, porque es cierto que en los últimos meses se ha abierto una unidad de observación psiquiátrica para 11 pacientes, se ha abierto también una nueva unidad de hospitalización de día. Yo creo que se van dando avances y se van haciendo mejoras en ese hospital, no tan rápido como nos gustaría, pero se está trabajando, hay presupuesto, porque Sanidad tiene un presupuesto importante y creo que lo fundamental, además de, como decía Marcos, de poner las partidas, es que se ejecuten. Y muchas veces tenemos también en los gobiernos en general problemas de ejecución y creo que eso es... Bueno, terminamos esta semana, como decía, pleno del Parlamento. Marcos, desde el Grupo Parlamentario Socialista, ¿qué iniciativas llevan? No sé si participas en alguna, tienes alguna pregunta, algo que nos quieras contar resumidamente en 30 segundos. Bueno, van muchos asuntos, pero a mí me toca llevar, pues llevo una comparecencia sobre, bueno, en este caso, porque además la lleva la compañera Vidina Espino, casualmente coincidimos hoy en esta tertulia, sobre el uso de las tecnologías, de las redes en el aula, que me parece interesante porque lo hemos tratado en varias ocasiones y seguiremos tratándolo porque tenemos que convertir esto en un verdadero plan para evitar todas las dificultades. Llevo una proposición de ley con respecto a la estabilización del personal docente, con las dificultades que han habido, sobre todo de cara al futuro, para que ese proceso de estabilización pues tenga un poquito más acorde a las necesidades de las categorías de Canarias, que dé respuesta, porque no todos están satisfechos después de estos procesos de estabilización. No olvidemos que viene de la sentencia europea, porque las naciones públicas, en el conjunto de las naciones públicas, pues se han hecho un uso y un abuso de la temporalidad en el sector público, y lo que queremos es evitarlo, entre otras cosas porque se está repitiendo de nuevo después de pasar esta situación. Hay administraciones que están volviendo a cometer todo esto. Y luego, bueno, llevo una proposición de ley también relativa a implementar un ciclo, un grado, en el caso de La Gomera, para la industria aeroespacial relacionado con los drones y demás, que bueno, que todo lo que sea fomentar, por supuesto, esa cuestión profunda. Bueno, pero vamos con cuestiones como las camas elevables, llevamos temas de economía, en fin, abordamos muchísimas cuestiones de este tipo que creo sea un pleno fructífero, así lo deseo. Seguro que sí. Medina, ¿y el caso del Grupo Nacionalista Canario? Bueno, yo en mi caso, como comentaba Marcos, he presentado una comparecencia del consejero de Educación para abordar el uso que se hace de la tecnología en el aula. Hay actualmente una ley tramitándose en las Cortes Generales en el Congreso para, digamos, sobre todo proteger a los menores en otro ámbito, en el uso de la tecnología, pero también un artículo que indica que las comunidades autónomas tendrán que regular próximamente el uso de la tecnología en el aula, porque se está viendo cada vez hay más evidencias científicas, han salido reportajes en la prensa también recientemente que nos indican cómo el abuso de esa tecnología, si no se hace de una manera realmente con fines pedagógicos y de forma limitada, pues al final no conseguiremos jóvenes mejor formados, sino todo lo contrario, ¿no? Que la tecnología es una herramienta a la que se le debe dar un buen uso, pero que bueno, que hay expertos incluso que dicen que es mucho más efectivo seguir utilizando el lápiz y el papel, aunque sabemos que tenemos que convivir con esta tecnología y sobre todo regularla, o sea, que no dependa de la buena voluntad de cada cual, sino que se haga con unos fines pedagógicos, y en Canarias tendremos que regular próximamente y
lo que queremos es abrir el debate en el Parlamento de Canarias. Bueno, pues pleno, martes y miércoles, y agradecer que me hayan adelantado, que nos hayan adelantado todos estos temas, y también el Free Play, y bueno, que hayan abordado todos los temas propuestos en el día de hoy para ver si, bueno, se encuentran soluciones comunes. Medina Espino, Coalición Canaria, y Marcos Hernández, Partido Socialista. Muchas gracias a los dos y buen pleno y buena semana. Muy buena semana para todos. Gracias. Hasta luego.